¿Cómo estás? A ver, contigo vamos a hablar, vamos a sacar todas nuestras dudas. Si el público tiene preguntas, por favor que nos las haga saber a través de las redes sociales o a través de la red en torno al dinero en WhatsApp y con mucho gusto se la planteamos a nuestro invitado. A ver, Juan Carlos, nos vamos a ver el asunto de los transgénicos, los prohibitivos hacia los transgénicos. Y tú sí nos vas a entender. A ver. México bueno, hoy no va a ser, en este año no va a ser, pero México había sido prácticamente autosuficiente en maíz blanco, que es el maíz que consume el ser humano en México en la tortilla y en los diversos productos que usan maíz, ¿no? Ahí sí vamos bien, ¿no? Bueno, la realidad es que este año no vamos a ser autosuficientes en maíz blanco, ya que con la caída de la producción del estado de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, México va a ser deficitario de maíz blanco que no teníamos desde el año de 1994, cuando logramos la autosuficiencia en la época del presidente Salinas, ya que México importaba maíz amarillo para la tortilla. Se estableció que fuéramos autosuficientes y Sinaloa, de producir 300,000 toneladas de maíz, ha llegado a producir 6 millones de toneladas de maíz. Es el estado número uno y este año lamentablemente solamente producir 1.800.000 toneladas. En México consumimos alrededor de 19.100.000 toneladas de maíz, no, perdón, 19.500.000 toneladas de maíz y vamos a producir 19 millones. Eso hace que tengamos un déficit de 500.000 toneladas. Al mes de De febrero, maíz blanco, perdón, de puro, maíz blanco. puro maíz blanco. Ah, Al mes de febrero ya importamos 75.000 toneladas de maíz, un volumen mayor al 2024. Es importante comentar que desde que se tienen las cifras oficiales, desde el año 2000, importamos maíz blanco. Y no es porque no seamos autosuficientes, sino que por logística importamos maíces blancos de Estados Unidos, que por logística es barato llevar al noreste del país, al sureste y a la península de Yucatán. Hemos llegado a importar, cuando tuvimos la sequía y la helada del 2011, hasta 1.600.000 toneladas de maíz blanco. Ahora, este año la producción va a caer a 21.4 millones de toneladas, derivado a lo que acabamos de señalar. México consume 47 millones de toneladas, es decir, este año vamos a romper récord de importaciones, principalmente de maíz amarillo, por más de 25.000 millones de toneladas y ¿25 millones o 25,000? 25 millones de toneladas. Sí. Y eso va a hacer que México, por tercer año consecutivo, sea el país número uno importador de maíz, tanto amarillo, poquito que importamos de maíz blanco. Ahora, ¿por qué pudimos ser autosuficientes o casi logramos la autosuficiencia desde 2094 en maíz blanco y no lo pudimos hacer en el amarillo? ¿Qué es lo que pasó? ¿O no le echamos ganas en el amarillo? ¿O dijimos, bueno, vamos a ser autosuficientes en el blanco y en el amarillo lo importamos? Porque a veces había funcionarios que así la manejaban. El petróleo que nos sirva para importar maíz. ¿Así lo hacían? La realidad es que no hemos logrado desde los últimos sexenios incrementar la productividad, porque recordemos que tenemos en México alrededor de 2.7 millones de unidades de producción de maíz, de las cuales el 86% tiene menos de 5 hectáreas, y de esos productores que tienen esas unidades, siembran el 42% de la superficie de maíz, pero lo triste es que solamente produce el 26.6% de la producción total y tienen rendimientos promedios de 2.7 toneladas por hectárea. Y principalmente lo que usan esos productores que son de autoconsumo son maíces criollos, principalmente en el sureste mexicano, donde están nuestros maíces autóctonos, donde tenemos los maíces milenarios
y que son patrimonio de la humanidad, pero lamentablemente los maíces criollos no tienen la productividad que tienen los maíces certificados híbridos, y no se diga que los genéticamente modificados son resistentes a la sequía y al menor uso de insecticidas, y que México nunca ha prohibido la siembra de maíz genéticamente modificado. Se estableció por el presidente López Obrador y por la presidenta Sheinbaum subirlo a rango constitucional al artículo 4 y 27. La verdad no era necesario porque siempre ha estado prohibido. Entonces, más bien, el problema que tenemos, Eduardo, es que más de hablar de poner en la ley la prohibición de los maíces eh, genéticamente modificados y cuidar nuestra biodiversidad, que estamos de acuerdo en cuidarlo, México no debe perder de vista la importancia que tiene la seguridad alimentaria. Actualmente el país, como lo señalamos, depende mucho ya de las importaciones. Este año el 54% lo vamos a tener que importar. La gran discusión que debiéramos tener en el país, más que prohibir el maíz genéticamente modificado, es, como tú dices, cómo aumentamos la producción de maíz, ya que es una pena que México, junto con Mesoamérica, el origen del maíz, México sea el mayor importador a nivel mundial. Es absurdo, es absurdo. Entonces, esta prohibición, ¿cómo debemos entenderla? Es un tema ideológico que no tiene una razón porque no lo permitimos la siembra, pero sí debiéramos pensar que en ciertas regiones del país donde no se corre riesgo de lo que es la contaminación que se señala, que debemos recordar que perdimos un panel de controversias con Estados Unidos porque no pudimos comprobar que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud humana a nivel ambiental. Y más, de al libro que publicó el secretario Víctor Villalobos, que fue secretario con AMLO, él señala que no hay elementos científicos que demuestren el daño. Y por otro lado, también hay científicos de la UNAM y CIMESTAN que lo señalan, y seguimos nosotros prohibiendo a productores del centro y del norte del país que puedan usar estos maíces genéticamente modificados que utilizan nuestros socios comerciales, Brasil, Argentina, China y otros 26 países, y no podamos tener estos maíces, que el gran tema actualmente es el tema del cambio climático y las sequías. Los maíces genéticamente modificados no es que produzcan más que los híbridos, pero sí son más resistentes a la sequía y al menor uso de herbicidas e insecticidas. Oye, esto implica que va a aumentar el precio de la tortilla. Va a decir que esta explicación tan científica, salgo con una pregunta, pero ¿va a aumentar el precio de la tortilla? Hay elementos para ver que sí puede aumentar por la menor oferta que tiene México de maíz este año. Ya el maíz en la Ciudad de México está costando 7,700 pesos la tonelada, que ya anda a niveles del 2023, y ya hay muestras, porque no es nada más el aumento del precio del maíz, es el aumento de la luz, de los salarios, y seguramente va a haber elementos para que los tortilleros quieran aumentar el precio de la tortilla. Y entonces, al haber menos oferta, pues los precios suben. Afortunadamente, ahora con el decreto ya podemos importar maíz blanco genéticamente modificado que pueda apoyar la falta de maíz en el país. Y ahorita hemos visto una caída en los precios internacionales del futuro, y también de la apreciación del tipo de cambio, que ha hecho que el precio esté bajando. Pero pues nosotros, nuestra preocupación es el segundo trimestre y el segundo semestre de este año, donde podemos ver presiones, como tú señalas, de que el precio del maíz suba y esto lleve a que la tortilla también se incremente. Oye, qué absurdo. O sea, permites la importación de genéticamente modificado en el blanco, no permites la siembra o el uso de genéticamente en amarillo, y todo lo compramos, y o sea, nos lo comemos en tortilla cuando es importado el maíz.
Nos lo comemos a El través del cerdo o del pollo o de la gallina o de del la cornflakes, res. cerveza, El de cornflakes tan rico que es, las azucaritas tan ricas que eran las azucaritas. porque recuerda que mucho de los refrescos traen jarabe de fructosa, que es buenísimo Maíz. y producido también en México. Muchos medicamentos son con maíz, aceites, que también hay maíces hechos de maíz amarillo, el cornflakes, como señalamos, todos los almidones que se utilizan para la cerveza es maíz amarillo. La realidad, estamos en un tema ideológico y yo lo que creo, Eduardo, es que más bien lo que debiéramos estar trabajando entre los productores, gobierno, la academia, los consultores, es cómo incrementamos la seguridad alimentaria del maíz, ya que no podemos depender del más del Claro. 50% de las importaciones. No, y fíjate que cuando Trump se dé cuenta que le tenemos que comprar maíz, uy, no las va a cobrar, no las va a hacer Fíjate, manita de puerco. fíjate que es una de las cartas fuertes, porque hay mucha preocupación de los productores de Iowa, Illinois, de Minnesota, de Ohio, que son muchos estados republicanos, que México pueda reaccionar, que no creo que lo hagamos, con aranceles al maíz. Nos sale Pero más caro. no, pero la otra es que ellos perderían entre un 20-30% que importemos, porque entonces podríamos voltear a Brasil o Argentina, que ya lo hicimos hace algunos años, cuando la primera época del presidente Trump fue una delegación donde yo iba a Brasil y Argentina y salieron noticias en Estados Unidos preocupados de que México comprara de Sudamérica, lo cual, cuando el precio es competitivo, se compra de sus países. Ahí estaba Ildefonso Guajardo, ¿no? Así es, así es. Es un condenado enano, es bien abusado, ¿eh? No sé, pues este es el muy buen estratega y pues recuerda que duraron un poco los aranceles y Estados Unidos tuvo que quitarlos. Yo lo que considero es que México, ojalá conociéramos cuál es el plan BCD, porque no hemos visto que sectores estén platicando con la Secretaría de Economía de las estrategias a seguir. Yo creo que ha sido prudente la presidenta de no reaccionar, porque ya vemos que a los 2 días ya hablan los presidentes y Eh. quitan los aranceles y ya no hay. Entonces creo que ha sido bueno, pero de reaccionar yo creo que sí debemos estar preparados en ciertos productos estratégicos de cómo responderíamos ante esta eminente situación que trae el presidente Trump. O sea, para concluir, yo quiero hacer una aclaración. Le dije condenado enano porque güey, yo lo aprecio y es un funcionario de primera y es un tipo muy, muy inteligente, muy inteligente. Yo digo, nada, digo de cariño, perdón, no debía haber utilizado ese concepto, pero es bajito de estatura, pero eso no quiere decir que es Ahora sí, grande en muchos otros terrenos. Perdón, es condenado mucha así. experiencia, Alfonso. Sí, sí, perdón, pero no debo utilizarlo de esa manera. Mi admiración, mi aprecio y mi agradecimiento siempre a Ildefonso cuando nos concede entrevistas y cuando no las concede, de todas maneras, es un tipo que muy capaz y muy bueno. Bueno, se me salió. Ahora, para ir concluyendo, sacudémonos el tema ideológico y vamos a ponernos a trabajar para ver cómo le hacemos para que no dependamos de importaciones sobre todo, no solamente en maíz, pero sobre todo en maíz, carajo. El país del maíz y resulta que estamos importando como locos más que China. Más que China estamos importando y bueno, pues tiene una serie de elementos que necesitamos reforzar nuestro sistema hídrico, que realmente le invirtamos en bienes públicos, en mejorar toda la infraestructura hídrica, la tecnificación de riego. Ahorita que anduve en Chihuahua con los menonitas, Eduardo, vemos sistemas de riego de clase mundial con pivotes centrales que ahorran agua y no el riego que tenemos en Sinaloa y otros que es riego rodado, que se pierde mucho el agua. Sí, hombre. Vemos Pero productores. Sinaloa sí hay lana ahí para meterles tecnología. Vamos a Chihuahua y ves productores platicando con ellos de 15 toneladas por hectárea con híbridos, con costos muy competitivos. La realidad no tenemos que voltear tan más a Estados Unidos.
Aquí en México tenemos productores de clase mundial que la realidad es solo transferir esas semillas, paquetes tecnológicos para que los productores de 5 hectáreas, en lugar de producir 2.5, produzcan 6 toneladas